Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Briceño de la Cruz. Quiero hacer una denuncia por algo muy grave que me pasó hace unos días. Para ser más exacto, el 29 de abril de 2025. Yo regresando de mi trabajo, me bajé unas cuadras antes en un taller de motos porque iba a pasar a checar mi moto ya que yo la había dejado unos días antes. Cuando pasé a checar mi moto, lamentablemente me dijeron que no estaba lista. Me tuve que ir caminando hacia mi casa. Unas 4 cuadras antes de llegar a mi casa, me metí en una tienda a comprar refresco para que comiera. Saliendo de la tienda no caminé ni media cuadra y se pararon 3 camionetas, 2 de la Guardia Nacional y una de la Marina. Una fue la que me cerró el paso, fue una camioneta blanca. Una Guardia Nacional, pude llegar a ver el número, era 330324. En eso se bajan los elementos y me empiezan a rodear. Me empezaron a preguntar que si de dónde venía y qué traía en la mochila. Les contesté que yo venía del trabajo, que era albañil, y que lo que traía en la mochila eran mis herramientas. Después, de lo que me preguntaban, me quitaron la mochila y me revisaron. Me empezaron a decir que si dónde traía la droga, que si dónde había dejado la droga. Yo les dije que no sabía nada de lo que estaban hablando. Y de ahí se baja uno de la cabina y les dije a los demás, suben a la verga, ya sabemos qué hacer. Me suben a la batea, me esposan y me suben a la batea. En la batea me vendan los ojos y me están golpeando, y lo que me golpean me siguen preguntando que si dónde tenía la droga, que si yo me quería muy ver ganado por el territorio de Walker vendiendo droga. Yo no sabía quién era él, no sé por qué. Les dije que no sabía de qué estaban hablando. En eso prenden la camioneta y empiezan a dar vueltas. Sentí que prenden la camioneta. Me llevan y empiezan a dar vueltas. No puedo decir el tiempo por cuánto era. Empiezan a dar vueltas. Cuando sentí que paran la camioneta y me bajan, me llevan caminando hacia sentí que era una casa porque abrieron la puerta. Entrando, se escuchaba el eco cuando estaban hablando. Me sentaron en una esquina entre dos paredes y me seguían preguntando que si dónde tenía la droga, dónde la había dejado. En eso escucho que hacen una llamada y les dicen: señor Walker, ese es el que está buscando. Y del otro lado del teléfono un señor le contesta: déjame, te confirmo. Cuelgan. De ahí escucho que se van, cierran la puerta. Y no sé si fueron uno con el que me dejaron cuidando, unos dos, pero había uno que me estaba diciendo que me iban a descuartizar, que me iban a matar, que ya sabían que era yo. Me estaba diciendo eso, me empezaba a golpear, me cacheteaba, me seguía dando me siguen dando toques eléctricos. Después de un buen rato, no puedo decir tiempo, pero puedo decir que fueron por horas. Regresan y cuando escucho que abren la puerta, escucho que uno habla y fue el mismo que me detuvo, el que me estaba preguntando que si dónde estaba la droga. Me empezó a decir al otro que iban a tener pedos por este pendejo, que porque a ella le habían avisado que me habían atorado y ya sabían que era él el que me había llevado. Agarran y entre dos personas me vuelven a llevar y me vuelven a subir a la camioneta. Me seguían dando vueltas, más tardar por una media hora me estaban dando vueltas, puedo decir 40 o media hora. Cuando se para la camioneta y en la misma batalla donde estaban me quitan la venda de los ojos que tenía puesta y veo que enfrente había uno de la Guardia Nacional. Era un muchacho alto por lo que pude ver, era flaco más o menos, traía su arma, era todo de la Guardia Nacional. Y me cachetea, me empezó a decir que si decía algo de lo que había pasado, de lo sucedido, me iban a mandar a matar, que ya tenían bien ubicada en mi casa, mis documentos me los habían quitado, me dijeron que no me los iban a regresar. Cuando abrió su celular y me mostró, tenía fotos de mi casa y vi que era mi casa. Tenía fotos de mi casa, ya sabía todo de mi familia, sabía todo de mí, que iban a mandar a matar si yo decía algo. Después de un buen rato que me seguían golpeando, me bajaron y me dejaron ahí, me tuve que ir caminando a mi casa. Ayer jueves que regresé a mi casa, fui con mi primo a mi casa y él estaba ahí. Me dijo que él desde la esquina vio cuál era la otra cuestión que me estaban disparando. 511-465. Y después de un rato, mi primo dice que vio que la misma camioneta que fue la que me había atorado, que era la 330324, estaba tomando fotos desde la esquina de mi casa, le estaba tomando fotos a mi casa. La verdad yo sentí mucho miedo por mi seguridad y me tuve que cambiar, por eso es que hago esta denuncia hoy. Todo esto sucedió en la región 234. Hago un llamado a la gobernadora y a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, que ponga en cintura a estos elementos de la guardia, porque no es posible que los que deberían de estar cuidándonos y protegiéndonos estén a la mano con la delincuencia y nos estén secuestrando y amenazando para poder sacar dinero para ellos. Sí, hago responsable a la Guardia Nacional de todo lo que me pase a mí o a mi familia.